En el Perú del siglo XX, fue un periodo marcado por la crisis del orden oligárquico, que bueno, se extendió desde 1930 a 1968. Tuvo lugar un suceso de gran trascendencia para nuestra vida republicana: la participación política de las mujeres, específicamente el sufragio femenino, instituido en las elecciones generales de 1956, que bueno, representó una de las primeras ampliaciones de la ciudadanía en ese siglo. Pero bueno, para comprender la magnitud de este cambio es necesario adentrarnos en las luchas y debates que marcaron, que marcaron este periodo de transformación, por así decirlo, ¿no? Así que acompáñanos a descubrir la historia detrás de este hito de inclusión política en el Perú. Ahora veamos el contexto histórico. En el contexto de la denominada crisis del orden oligárquico, la cual viene de 1930 a 1968, que vivía el Perú, la participación política estaba mayormente reservada a los hombres. Las mujeres, a pesar de su papel en la sociedad, estaban excluidas de este ámbito. La Constitución de 1933 limitaba el voto a los ciudadanos que sabían leer y escribir. Y en las elecciones municipales, las mujeres mayores de edad, casadas o que lo hubiesen estado, y las madres de familia también podrían votar. La historiadora Roicida Aguilar recoge algunos de los argumentos políticos que negaban el derecho al voto a las mujeres. Algunos eran tan discriminatorios e inverosímiles que llegaban a decir que la mujer casada estaba bajo la potestad del hombre, o que su naturaleza sentimental solo le daba cabida para cumplir el rol de madre. A pesar de todo, en 1945, Dora Madueño de Bedoya se convirtió en la primera mujer en ser electa alcaldesa en el Perú. Desde 1930, las mujeres y diputados de las provincias de la Sierra del Perú estuvieron luchando por su derecho al voto. Es así que en 1941 se presentó un proyecto a la Cámara de Diputados, en donde se buscaba la modificación del artículo 86 de la Constitución de 1993. Así llegamos a 1953, año en donde se presentaron dos proyectos a la Cámara de Diputados, uno por parte del señor Francisco Pastor, diputado de Puno, el cual buscaba la modificación del artículo 86, y el otro era de parte del señor Luis Osorio Villacorta. Él solicitaba la modificación de los artículos 84, 86 y 88. Estos dos proyectos buscaban la participación sin límites en la mujer en la vida pública, otorgándole así una igualdad en el quehacer político con respecto al varón. Internacionalmente, en la década de 1950, la mayoría de mujeres en América Latina ya había logrado que sus derechos civiles y políticos sean reconocidos. Así, en la novena Conferencia Internacional Americana, todos los países se comprometieron a no negar ni restringir el derecho a elegir y ser elegido para un cargo nacional, solo por razones de sexo. Cabe aclarar que esto no se pudo haber logrado sin la ayuda de diversas organizaciones y movimientos sufragistas, los cuales también participaron en la lucha a través de campañas de concientización, alianzas estratégicas y presión en el ámbito político. Reconocimiento del sufragio femenino. En el Perú, el reconocimiento del sufragio femenino se produjo en 1955, en un contexto de profundos cambios sociales y políticos durante la presidencia de Manuel Odría, quien, buscando beneficiarse con el voto de las mujeres en las elecciones de 1956, declaró que otorgaría a la mujer peruana la plenitud de sus derechos ciudadanos y aprobó por fin la modificatoria de los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución, otorgando a las mujeres la ciudadanía, el derecho de sufragio de elecciones políticas y la inscripción en el registro electoral. Este logro se efectiviza en las elecciones generales de 1956. Fue así que el 17 de junio de ese mismo año, la mujer peruana tiene por primera vez la oportunidad de participar en las elecciones generales. Y no solo eso, ya que una mujer queda elegida como senadora y 8 más como diputadas, tal como se evidencia en las credenciales emitidas por los jurados departamentales respectivamente. Este hecho histórico quedó plasmado por la prensa en los titulares. Conclusiones. La participación de las mujeres en las elecciones de 1956
marcó un hito histórico en el Perú al permitir una ampliación significativa de la ciudadanía. Por primera vez, las mujeres que sabían leer y escribir pudieron expresar su voz y su voluntad en la esfera política, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. Esta inclusión electoral ha tenido un profundo impacto en la participación activa de las mujeres en la política, diversificando los perfiles de mujeres involucradas y contribuyendo a la transformación de los esquemas patriarcales, fomentando una mayor inclusión y participación política en general. Desde entonces, la participación política de las mujeres en el Perú ha experimentado un crecimiento constante, con mujeres de diferentes sectores ocupando roles de liderazgo y tomando decisiones importantes en la vida política del país. Este legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la igualdad de género en la construcción de una sociedad justa y equitativa. La participación política de las mujeres en las elecciones del 56 marcó un antes y un después en la historia del Perú, abriendo las puertas a una mayor inclusión y participación de las mujeres en la vida política y recordándonos la importancia de seguir trabajando por la igualdad y el empoderamiento de todas las personas en la sociedad, así como la necesidad continua de garantizar la igualdad de oportunidades y derechos para todos.